Imagina un mundo donde la belleza no es suficiente para encontrar el amor. En este video visitaremos países donde la pobreza no solo afecta a la economía, sino también las oportunidades de las mujeres para encontrar una pareja. Con una población masculina disminuida por la emigración, la guerra o simplemente por la falta de oportunidades, estas mujeres se quedan esperando a que un príncipe extranjero venga a rescatarlas. Si te interesa conocer a las maravillosas mujeres nepalesas, una de las mejores amas de casa y más leales compañeras, quédate hasta el final, porque en este sitio podrías encontrar la felicidad. Armenia tiene la proporción de mujeres más alta del mundo, con un 55% de su población femenina, y aunque pueda parecer el paraíso para algunos, la realidad es más compleja. A pesar de que en Armenia nacen más niños que niñas, la balanza se inclina a favor de las mujeres con el tiempo. ¿Por qué? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Uno de los factores es la alta tasa de mortalidad masculina, pero no podemos ignorar la práctica del aborto selectivo en función del sexo. Aunque suene increíble, aún se lleva a cabo en Armenia, resultando en una mayor proporción de nacimientos masculinos. Sin embargo, la combinación de una vida dura, la migración masculina en busca de empleo y otras realidades socavadas deja a muchas mujeres en soledad. La emigración masculina es un problema serio. Muchos hombres armenios deciden abandonar el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero, dejando atrás a sus esposas, novias o simplemente la posibilidad de formar una familia. Esta fuga masculina afecta especialmente a las mujeres de entre 15 y 29 años, quienes ven cómo sus posibilidades de encontrar pareja disminuyen drásticamente. Y como si eso no fuera suficiente, la violencia doméstica también es un problema alarmante. Según un informe de ACNUR, más del 8% de las mujeres en Armenia denunciaron casos de malos tratos o violencia doméstica. Y esas son solo las cifras oficiales. Las reales podrían ser mucho más altas, dado el estigma y el miedo a denunciar. Pero el contexto no se limita solo a los problemas sociales. Armenia, un país sin acceso al mar, ha tenido que depender históricamente de sus vecinos para comerciar, con fronteras compartidas con Turquía, Azerbaiyán, Georgia e Irán. La economía armenia no lo ha tenido nada fácil. De hecho, Armenia alguna vez fue un país vasto y poderoso, pero años de invasiones, especialmente por parte de los otomanos y los soviéticos, han reducido su tamaño considerablemente. Hoy en día, Armenia depende en gran medida de sus exportaciones de licores, un área en la que destacan y brillan con luz propia. Así que si alguna vez decides visitar Armenia, no solo estarás rodeado de mujeres hermosas e independientes, sino que también podrás deleitarte con su rica historia, su resiliente cultura y por supuesto con una copa del mejor brandy que el mundo tiene para ofrecer. Ucrania, un país que se extiende casi a 250.000 de millas cuadradas, lo que lo convierte en el segundo país más grande de Europa en términos de extensión. Para ponerlo en perspectiva, Ucrania es aproximadamente el doble del tamaño de Italia, lo que ya es un dato impresionante. Pero, ¿qué más sabemos de Ucrania, aparte de su tamaño? Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, Ucrania ha vivido tiempos difíciles, especialmente en lo económico. Durante la primera década del siglo XXI, el país comenzó a mostrar signos de recuperación, con una economía que empezaba a levantarse de las cenizas del comunismo. Pero el conflicto con Rusia, que comenzó en 2014, fue un duro golpe del que aún no se ha podido recuperar. Las cifras hablan por sí solas. Casi el 60% de las mujeres ucranianas han sido desplazadas de sus hogares, obligadas a buscar refugio en otros lugares dentro y fuera del país. El conflicto ha generado un ambiente de extrema violencia, y las mujeres han pagado un precio especialmente alto. Los informes sobre violencia sexual son alarmantes. Se sabe que los soldados en medio de la guerra cometen atrocidades como violaciones sin remordimientos, aprovechándose del caos para deshumanizar aún más a las víctimas. Antes de que estallara el conflicto, Ucrania ya tenía problemas graves en cuanto a la seguridad y el bienestar de sus mujeres. El Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que un asombroso 75% de las mujeres ucranianas habían denunciado algún tipo de violencia antes de la guerra, lo que indica que la violencia de género era ya una epidemia en el país. Pero la guerra no ha hecho más que empeorar la situación, aumentando los casos de trata de seres humanos, un problema que lamentablemente ya existía y que ahora se ha convertido en una pesadilla. A pesar de todo esto, las mujeres ucranianas son impresionantes, no solo por su belleza, que es famosa en todo el mundo, sino por su increíble fortaleza y resiliencia. Estas mujeres, muchas de las cuales han tenido que abandonar todo lo que conocían, luchan cada día por llevar una vida pacífica, lejos de la guerra y los problemas que las acechan.
Existen algunos estereotipos sobre las mujeres ucranianas que simplemente no son ciertos. Aunque es verdad que muchas tienen cuerpos despampanantes y son físicamente atractivas, esto no significa que sean sumisas o estén buscando casarse con algún príncipe extranjero que las saque de su país. Letonia, un país donde las mujeres solteras son la norma, y no porque les falte belleza o inteligencia. De hecho, las mujeres letonas son reconocidas no solo por su altura, que las coloca entre las más altas del mundo, sino también por su deslumbrante belleza. Pero, ¿qué está pasando en Letonia para que tantas de ellas permanezcan solteras? Aquí la respuesta no es tan simple como parece. Letonia tiene una población pequeña, con menos de 2 millones de habitantes, y lo más interesante es que el 54% de esa población son mujeres. Eso significa que hay significativamente más mujeres que hombres en el país. ¿Y los hombres? Bueno, ese es el problema. Hay menos, y los que hay no siempre cumplen con las expectativas. Pero, ¿por qué hay tan pocos hombres? La respuesta es más sombría de lo que podrías imaginar. Aunque en Letonia nacen más niños que niñas, la tasa de mortalidad masculina es alarmantemente alta. Los hombres letones tienden a vivir vidas más cortas y eso crea un desequilibrio significativo en la población adulta. Las mujeres, por otro lado, dominan en muchos aspectos, especialmente en la educación, lo que las hace aún más selectivas a la hora de elegir pareja. Imagina esto, estás en un país donde las mujeres son educadas, independientes y bellas, pero simplemente no hay suficientes hombres a la altura de sus expectativas. Es como si el mercado de citas estuviera permanentemente en crisis, y no es que las mujeres no quieran encontrar el amor, es que los hombres disponibles no siempre son lo que ellas buscan. Además, Letonia ha pasado por transformaciones significativas en las últimas décadas. Tras la independencia de la Unión Soviética, el país sufrió un desequilibrio económico que afectó a toda la sociedad. La mayoría de sus industrias fueron privatizadas, y esto llevó a una situación donde muchos hombres perdieron sus empleos o emigraron en busca de mejores oportunidades. Mientras tanto, las mujeres se adaptaron y prosperaron, ocupando posiciones clave en la sociedad. Nepal es uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas, con sus imponentes montañas, su rica y colorida cultura y una gastronomía que deleita el paladar con sabores únicos. Este pequeño país, enclavado entre dos gigantes como India y China, es conocida mundialmente como un destino turístico de ensueño. Pero a pesar de toda su belleza natural y cultural, Nepal sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, dependiendo en gran medida de la ayuda extranjera, sobre todo de sus vecinos más grandes. La falta de industria en Nepal es uno de los principales problemas económicos del país. Aparte del turismo, que gira en torno a sus impresionantes montañas, Nepal tiene pocas fuentes de ingresos. Las montañas más altas del mundo se encuentran aquí, incluyendo el famoso Monte Everest, el Monte Kanchenjunga y el Monte Makalu, todas superando los 8.000 metros de altura. Estos picos no solo atraen alpinistas de todo el mundo, sino que también son una fuente de orgullo nacional para los nepaleses. Las mujeres nepalesas, debido a las fuertes raíces religiosas y culturales del país, son en su mayoría conservadoras. La sociedad nepalesa tradicionalmente valora a las mujeres por su rol en el hogar, considerándolas grandes amas de casa y compañeras leales. Y la situación se agrava aún más por el hecho de que muchos hombres nepaleses se ven obligados a dejar el país en busca de mejores oportunidades de empleo en el extranjero. Esto deja a muchas mujeres solas en Nepal, esperando el regreso de sus parejas, hermanos e hijos, que se marchan con la esperanza de encontrar trabajos mejor remunerados. Con esto hemos llegado al final de este video. ¿Te atreverías a visitar uno de estos países en busca del amor? Te leemos en los comentarios. Recuerda darle me gusta al video y suscríbete. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en la próxima.